Hola, buenos días estimados alumnos y alumnas. Este es el video correspondiente a la clase de la semana 11 que se titula Ecuación de la elipse. Pensamientos positivos: no debes de rendirte nunca. Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. ¿Por qué aprendo tan fácil la ecuación de la elipse? ¿Por qué aprendo tan fácil la gráfica de la elipse? En la elipse vamos a tener dos casos de gráfica y de ecuación. El caso de la ecuación de la elipse con el centro fuera del origen. Y vamos a tener el primer caso, que sería la elipse horizontal, ¿sí? La elipse horizontal, su ecuación sería x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada igual a 1. Las coordenadas h y k son las que corresponden al centro de la elipse, ¿sí? Para hacer un breve recordatorio y poder continuar adelante, vamos a repasar con este sencillo dibujito la elipse horizontal. La elipse horizontal tiene un eje mayor que va desde 0 hasta a minúscula y desde 0 hasta a minúscula también de cada lado. Recuerden que la elipse es simétrica. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos arriba de nuestro sistema de ejes coordenados es lo mismo que tenemos abajo. Lo que tenemos hacia la derecha de nuestro sistema de ejes coordenados es lo mismo de lo que tenemos hacia la izquierda. Por eso tenemos acá entonces nuestro eje mayor es A del lado derecho y también es A del lado izquierdo. Nuestro eje menor es B hacia arriba y es B hacia abajo. Entonces formamos nuestra elipse horizontal de esa forma. La elipse también tiene dos focos. El foco 1 entonces sería aquí y el foco 2. Tiene entonces dos distancias focales que vienen siendo las mismas también, como ya hemos comentado de la simetría. Entonces se simboliza la distancia focal con la letra C, ¿sí? Y se va a formar siempre un triángulo rectángulo en las elipses que nos van a permitir calcular cuánto vale C, ¿sí? Aquí está dibujado nuestro triángulo rectángulo. Aquí está C, aquí está B y aquí está A, ¿sí? Este sería el caso de la elipse horizontal. La elipse vertical, su ecuación sería prácticamente la misma, nomás cambiaría el orden de A y de B. Sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado entre a cuadrada y la primera, perdón, x menos h al cuadrado entre b cuadrada. Si ven, la única diferencia con la otra ecuación que acabamos de ver es el cambio de a cuadrada y b cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el lado menor va a quedar en la x, como lo estamos viendo aquí, y el lado mayor va a quedar en la b, en y, perdón, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y estos son los elementos de una elipse horizontal, que vienen siendo prácticamente los mismos de la elipse horizontal, únicamente con la diferencia de que aquí va a estar en forma vertical. Tenemos nuestro lado menor, que en este caso sería B, y nuestro lado mayor, que sigue siendo A, ¿sí? A y A, B y B. Y también vamos a tener un triángulo rectángulo para calcular C, porque vamos a tener también nuestros dos focos, foco 1 y foco 2, y la distancia focal del origen al foco es C, siempre va a ser C, y siempre se va a formar un triángulo rectángulo como está dibujado aquí. Este sería, la hipotenusa sería A, este lado sería C, y este lado sería el B. Entonces esto hay que tenerlo presente porque se va a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el lado C siempre en cualquiera de las elipses que tengamos, ¿sí? Estos son los dos casos entonces de la elipse que tiene su centro fuera del origen. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo, práctico, para que podamos ir analizando cada una de las características de la elipse y podamos aprender cómo graficarla y cómo deducir su ecuación. Entonces vamos a ver un ejemplo, muchachos. Acá está. Ejemplo: calcular la ecuación y la gráfica de la siguiente elipse con los siguientes datos. El centro está en x igual a menos 2 y y igual a más 6, que corresponde a h y a k en nuestra fórmula.
El lado A vale 8 y el lado B vale 2. Nos piden calcular cuál es el ancho focal, cuáles son las coordenadas del foco y cuáles son las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es comparar entonces el lado A con el lado B. Entonces vemos que A vale 8 y B vale 2. Entonces A es mayor que B. Y entonces, como acabamos de ver en el caso anterior, cuando A es mayor que B, tenemos una elipse horizontal. Entonces nos vamos a hacer nuestra gráfica. Trazamos nuestro sistema de ejes coordenados, X positivas, X negativas, Y positivas y Y negativas. Aquí está mal, entonces aquí le corregimos, Y negativas. Entonces, primero, el centro X igual a menos 2, entonces X igual a menos 2 está del lado de izquierdo, menos 1, menos 2. Y luego Y igual a 6, Y igual a 6, aquí está nuestro centro de nuestra elipse. Y como es horizontal, pues trazamos, va a ser así, trazamos una línea, nuestro eje, para ahí ir dibujando nuestra elipse. Siguiente paso, desde el vértice, desde el centro de la elipse hacia la derecha, contamos 8 unidades. Desde aquí hasta acá contamos 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí ponemos el primer vértice. Y desde el centro hacia la izquierda contamos 8 unidades también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ponemos nuestro segundo vértice. Después vamos con el eje menor. El B vale 2. Entonces de aquí hacia arriba contamos 2. Y aquí ponemos nuestro punto en Y hacia arriba. Y en Y hacia abajo contamos 2 también hacia abajo. Y ponemos nuestro siguiente punto. Ya tenemos el eje mayor y el eje menor de nuestra elipse horizontal. ¿Qué sigue ahorita? Ahora tenemos que calcular la distancia C para saber dónde van los focos y el ancho focal de cada lado. Dijimos que se tiene que utilizar el triángulo rectángulo. Aquí se forma el triangulito, está un poco pequeño aquí, pero acá lo vamos a hacer un poquito más grande para que vean y cuál es el cálculo que tenemos que hacer. Entonces nuestro triángulo rectángulo dice que tenemos que calcular C. El lado de abajo sería C, el lado hacia arriba, en Y, el vertical sería B y la hipotenusa sería A. Entonces tenemos que despejar C para poder saber cuánto vale C y dónde va a ir el ancho focal de nuestra elipse, de cada lado. Lo que hagamos aquí es válido para este lado porque dijimos que es simétrico. Entonces, por el teorema de Pitágoras sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Despejamos C cuadrada, este B está sumando, va a pasar restando y me quedaría C cuadrada igual a cuadrada menos B cuadrada. Pero nos piden la C, no nos piden la C cuadrada, entonces sacamos raíz a C cuadrada y sacamos raíz a cuadrada menos B cuadrada y nos queda entonces el cuadrado con la raíz son operaciones recíprocas que se cancelan y nos queda entonces que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada, ¿sí? Entonces sustituimos los valores. A vale 8 y sería 8 al cuadrado y B vale 2 menos 2 al cuadrado. Entonces 8 por 8 64 menos 2 por 2 4, 8 64 menos 4 me da raíz de 60, que es aproximadamente 7.7. Entonces ya sabemos la distancia del eje focal, que es 7.7. Sobre el eje mayor estoy poniendo aquí que es A. Entonces dijimos que A es este de cada lado. Entonces desde el centro de la elipse contamos 7.7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.7. Casi llega al límite de la elipse. Aquí está el foco. Y aquí va a estar el ancho focal. Del otro lado también contamos 7.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.7 y queda casi al final de la elipse también. Entonces ahora falta calcular cuánto vale este ancho focal. Como nos damos cuenta aquí va a ser muy pequeñito. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a calcular el ancho focal y la fórmula es 2 multiplicado por B cuadrada entre A. Entonces sustituimos los valores. B vale 2, entonces sería 2 por 2 al cuadrado y luego entre
entre A que vale 8. Entonces primero hacemos la potencia, 2 por 2, 4, por 2 entre 8. Me queda 2 por 4, 8 entre 8, me queda un ancho focal de 1. Entonces 1, pero como debe de ir repartido en las dos partes iguales, entonces por eso divido aquí 1 entre 2 y me da 0.5 por cada lado. ¿Qué quiere decir entonces? Que desde aquí para acá debe haber 0.5 y de aquí para acá 0.5. De aquí para arriba 0.5 y de aquí para abajo 0.5. Y ya tengo entonces el ancho focal también. ¿Qué es lo que me falta entonces? Conocer las coordenadas del vértice y del foco. ¿Cómo los podemos conocer? Tenemos que hacer nuestro dibujo bien a escala para poder guiarnos por nuestra gráfica. Ya no va a ser desde el centro de nuestra circunferencia, ya va a ser nuestro sistema de ejes coordenados. Entonces, desde 0 para acá, ¿cuántas unidades hay? Hay 10 unidades. Entonces, x vale menos 10. El vértice de aquí, de este lado que es el vértice 2, vale menos 10. Porque estamos desde el origen hasta acá. Son menos 10. Entonces, x igual a menos 10. Y desde el origen hacia arriba vemos que es 6. Entonces, sería 6 para y. Entonces, el vértice aquí, el vértice 2, sería menos 10 y 6. Ahora vamos con el vértice 1. Desde aquí, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces estamos aquí en x igual a 6. Entonces el vértice 1 sería 6. Y en y también sería 6. Entonces las coordenadas del vértice 1 serían 6 y 6. Ahora las coordenadas del foco. Aquí sí está un poquito más laborioso, pero también es exactamente lo mismo. Tenemos que guiarnos por nuestro sistema de ejes coordenados. Dijimos que aquí eran 7, aquí es punto 7, ¿no? 7.7 fue desde aquí para acá, pero aquí va a ser ahora desde el origen de nuestro sistema de ejes coordenados. Entonces, para este foco 1 sería 1, 2, 3, 4, 5.7 sería x, ¿sí? Y aquí sería y igual a 6. Ya vimos que se sigue siendo 6, entonces las coordenadas del foco 1 serían 5.7 y 6. Ahora vamos con la coordenada del foco 2. Desde el vértice para acá serían 9.7, porque vemos que 10 sería el vértice, pero como fue 0.7 nuestro foco, entonces sería 9.7 menos 9.7 sería entonces la coordenada en x, y la coordenada ya sigue siendo 6. Perdón. Por último, ya que tenemos nuestras coordenadas y nuestra gráfica ya bien definida, falta la ecuación. La ecuación se sigue repitiendo la regla que hemos estado mencionando, que sería cambiar los signos de las coordenadas h y k. La coordenada h vale menos 2, perdón, entonces va a cambiar a más 2. La coordenada k vale más 6, entonces va a cambiar a menos 6. Y al sustituir en la fórmula para las elipses horizontales nos queda x más h, entonces sería x más 2, con el signo ya que vimos que cambió, al cuadrado, entre 8 al cuadrado, que es lo que vale a. Y y menos k vale menos 6, entonces quedaría y menos 6 al cuadrado, entre 2 al cuadrado, igual a 1. Y la ecuación sería entonces x más 2 al cuadrado, entre 64, más y menos 6 al cuadrado, entre 4 igual a 1. ¿Sí? Este sería, jóvenes, la elipse con el centro fuera del origen. Vamos a ver ahora el caso particular cuando la ecuación de la elipse está en su centro en el origen, ¿sí? Entonces, en el origen h y k ya valen 0 y nos queda nada más para la elipse horizontal. Nos queda x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Para la elipse vertical nos queda x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada. Se siguen intercambiando las letras nada más aquí abajo. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo sencillo de la elipse con centro en el origen. Entonces, ejemplo, calcular la ecuación y la gráfica de la elipse con los siguientes datos. Centro 0, 0, entonces aquí nos están indicando que es en el origen. A es igual a 4 y B es igual a 9. Nos viene a calcular igual el ancho focal, el foco y el vértice. Entonces, comparamos A y B y vemos que A es mayor que B. Entonces, A es menor que B. Entonces tenemos una elipse vertical, ¿sí?
Entonces el lado mayor va a ser el que va sobre el eje de las y ese va a ser A. Entonces aquí no debemos de confundirnos, aunque A sea mayor, entonces va a quedar sobre el eje de las y B va a quedar sobre el eje de las X, ¿sí? Y así lo vamos a tomar, ¿sí? Como A el lado mayor y para la gráfica y B el lado menor también, ¿sí? Entonces, vamos a graficar primero, entonces trazamos nuestro sistema de ejes coordenados, aquí no hay problema, queda en el centro del origen 0, 0, y entonces, como lo hicimos con la otra, A, ahora sería el lado mayor, vale 9, entonces cuento 9 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llego a 9, y aquí estaría un vértice. Cuento 9 hacia aquí abajo también, y aquí estaría el otro vértice, ¿sí? Ahora, como lo hicimos con el ejemplo anterior, falta calcular cuánto vale C. Aquí vemos el triángulo rectángulo que se forma también, donde este sería C, este sería B y este sería A. Se hace el mismo razonamiento que vimos anteriormente también con el teorema de Pitágoras. Aquí lo tengo dibujado, ya no lo voy a explicar, aquí está apuntado, y ya vimos cómo llegamos en la fórmula anterior, que sería C igual a raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Entonces sustituimos los valores, dijimos que A es el eje mayor, que vale 9, entonces sería 9 al cuadrado, menos B, que sería el eje menor, menos 4 al cuadrado, entonces sería 81 menos 16. 81 menos 16 me da 65, y raíz de 65 me da 8.06. 8 vamos a dejarlo para cerrar, entonces cuento desde mi origen hacia arriba 8, aquí está el 8, y de mi origen hacia abajo cuento 8, aquí está el 8. Aquí está la distancia focal y aquí va a ser el ancho focal también. Y aquí se forma el triángulo rectángulo también, que es el que acabamos de ver. Entonces es 8.06, perdón. El ancho focal entonces lo vamos a calcular con la misma fórmula de 2b cuadrada entre A. Dijimos que A, entonces B es el lado menor ahora, es el lado menor, entonces sería 2 por 4 al cuadrado entre 9. Elevamos al cuadrado primero el 4, 2 por 16 entre 9. Entonces me queda 32 entre 9, me queda 3.55. 3.55 entre 2 me da 1.7, que sería por cada lado. Entonces desde aquí, desde la coordenada del foco hacia acá, debo de tener 1.7, y de aquí para acá 1.7. Igualmente acá, de aquí para acá 1.7 y de aquí para acá 1.7. ¿Sí? Entonces, la ecuación sería entonces x cuadrada entre 4 al cuadrado más y cuadrada entre 9 al cuadrado. ¿Sí? X cuadrada entre 16 y y cuadrada entre 81. Si se dan cuenta, la ecuación sí queda igual. Aquí queda la A que vimos al principio, que sería 4 al cuadrado, y aquí quedaría la B, que sería 9 al cuadrado. Lo que tomamos como el eje mayor A y B nomás fue para la gráfica. Ahora vamos a ver las coordenadas del vértice. Está muy sencillo aquí. El vértice entonces aquí arriba va a ser x igual a 0 y y igual a 9. Y acá abajo va a ser x igual a 0 y y igual a menos 9. Las coordenadas del foco van a ser aquí también x igual a 0 y y es igual a menos 8.06, que fue la distancia que nos dio acá. 8.06. Y acá arriba va a ser vértice de aquí arriba va a ser x igual a 0 también y y igual a 8.06. Aquí está más sencillo la locación de los vértices porque un eje se cancela siempre, y esta sería la ecuación y la gráfica de una elipse con centro en el origen.